Cuando piensas en la destrucción de un paraíso coralino en el Caribe, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente te imaginas un enjambre de lanchas deportivas en temporada alta, música a todo volumen y turistas arrojando basura al agua. Es una explicación lógica, sí, reconfortante y sobre todo fácil de señalar. Pero ¿y si te dijera que la ciencia ha demostrado que no estamos identificando a todos los sospechosos? Hagámonos una pregunta directa para verificar qué tanto comprendemos realmente lo que ocurre bajo la superficie. ¿Cómo es que las colonias de coral más grandes, antiguas y alejadas del turismo masivo sean precisamente las que muestran los mayores niveles de mortalidad? Una reveladora investigación publicada en 2025 descubrió que, en el género de coral Orbicela, el principal arquitecto que construye los arrecifes de Morrocoy, existe una relación matemática directa y alarmante. A mayor tamaño de la colonia, mayor es su tasa de mortalidad, llegando a registrarse casos donde el tejido vivo se reduce de forma crítica, mientras que el reclutamiento de nuevos corales es literalmente igual a cero. En este video vamos a descifrar el enigma sistémico de Morrocoy, y en el proceso descubriremos cómo este caso real de la naturaleza puede salvar a tu organización de tomar decisiones a ciegas en la era de la inteligencia artificial. Acompáñame. Para entender lo que le pasa a un ecosistema o a una empresa, debemos alejarnos de las opiniones y mirar la evidencia dura. Los arrecifes no son decorados estáticos, son fábricas vivas de carbonato de calcio que protegen las costas de la erosión y el cambio climático. En el Caribe, el género Orbicela es el gerente general de esa fábrica. Sin embargo, las poblaciones de distintas especies Orbicela están catalogadas en peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El estudio desarrollado por los investigadores abarcó 16 arrecifes entre los años 2018 y 2020, utilizando el reconocido protocolo de evaluación rápida de arrecifes del Atlántico y Golfo. Arrojó métricas contundentes. Las colonias más grandes sufren una pérdida de tejido masiva porque han estado expuestas durante décadas a perturbaciones crónicas acumuladas. Las estructuras antiguas mueren y no hay relevo biológico. Fíjate, en corales es como lo usual que esas colonias que son las más grandes sean las que tienen una mayor mortalidad. Y esto es simplemente porque son colonias que tienen mucho más tiempo expuestas a estresores ambientales. Ellas, como no mueren cuando tienen la mortalidad, no es que murieron completamente necesariamente, sino que pueden tener áreas vivas y áreas muertas. Entonces estas colonias grandes, aunque tengan áreas muertas, todavía son colonias, digamos que son reproductivas. Entonces aquí viene la contraparte, que es esa generación nueva, que poco a poco va a ir sustituyendo a estas colonias viejas en el tiempo. La salud de los corales en Morrocoy no depende de un reglamento de turismo. Está gobernada por la física de las corrientes marinas y la geografía del continente. Los sectores norte y sur del parque reciben de forma directa las plumas de sedimentos agroquímicos y escorrentías de los ríos Tocuyo y Aroa respectivamente. En contraste, el sector central del parque exhibe arrecifes notablemente más sanos. La razón exacta la encontramos en una medición hidrodinámica clave. La zona de Cayo Sombrero registra una velocidad de corriente constante. Esta corriente actúa como un escudo invisible que desvía la gigantesca pluma de sedimentos del río Tocuyo, manteniendo el agua cristalina. Del mismo modo, gracias a pautas de circulación local, los arrecifes de Cuares salieron completamente ilesos de una catastrófica mortandad masiva que destruyó el 90% de la fauna bentónica en el resto de Morrocoy en el año 1996. Pero la presión no solo viene del agua y los sedimentos, viene también de la química del suelo. Otro estudio publicado en mayo de 2025 analizó los sedimentos intermareales del parque costero en función de su carga turística. Midieron 3 escenarios espaciales: Cayo Sombrero, donde el turismo excede un 250% la capacidad de carga del ecosistema; Cayo Sal, con una carga media del doble de su aforo; y Cayo Borracho, una zona de reserva integral con tránsito turístico cero. El resultado científico arrojó que el riesgo ecológico potencial es bajo en las zonas sin turismo. Pero,
escala a la categoría de riesgo moderado en Cayo Sombrero. ¿Qué tipo de contaminante se encontró? Otra investigación, enfocada en los hidrocarburos aromáticos policíclicos en suelos de manglares del área, concluyó mediante tasas diagnósticas moleculares que la contaminación presente en la bahía de Tucacas corresponde inequívocamente a combustión incompleta de materia orgánica. No es petróleo crudo fresco de un barco hundiéndose. Es la huella química del tráfico continuo de motores fuera de borda combinada con las emisiones crónicas de las refinerías y complejos petroquímicos vecinos. Recuerden que los corales, así como todos los organismos vivos, tenemos un sistema inmunológico que nos permite defendernos contra diferentes factores de estrés, ¿no? En este caso estamos hablando del hidrocarburo. Entonces ellos vieron que en una de las enzimas que estudiaron, que es denominada catalasa, la actividad de esta enzima, que es muy importante para la sobrevivencia de los corales, disminuía de 3 a 4 veces más cuando la colonia estaba enferma. Estas colonias enfermas entonces van a ser muchísimo más vulnerables a los impactos de los derrames petroleros, lo cual pues es bastante importante, sobre todo porque vemos la historia, o sea, lo que está pasando allá en Morrocoy con la refinería del Palito, ¿no? Imaginemos por un momento que este ecosistema marino no es un parque nacional. Imaginemos que Morrocoy es una gran empresa global de tecnología o manufactura. En esta analogía, el coral Orbicela representa a los directivos senior y a los sistemas centrales de software que han mantenido a flote el negocio por más de 30 años. Son grandes, son robustos y confiables. El flujo diario de turistas en lanchas representa la demanda del mercado o los clientes que compran el producto en la superficie de la tienda de forma estacional. Si las ventas bajan o el software central empieza a fallar, el comité ejecutivo suele tomar una decisión lineal y superficial: culpar al equipo de marketing de la tienda o cambiar el horario de atención al cliente. Es el equivalente a decir: el problema de Morrocoy son solo las lanchas del fin de semana. Pero si activamos el pensamiento sistémico, surgen preguntas inferenciales más profundas, que nos obligan a deducir las causas reales detrás de los síntomas evidentes. Nos preguntaríamos, ¿qué factores invisibles en la cadena de suministro están estresando el núcleo operativo desde el exterior? Cuando hablamos de un sistema, ¿no? Como tal, ¿qué queremos decir cuando es un sistema? Bueno, que tiene una serie de componentes, cada uno de esos componentes tiene una función, ¿no? Y que si alguno de ellos falla, pues el otro se ve afectado. Entonces es lo que está pasando acá, ¿no? Como que hay que ver el mapa completo de todo, porque no hay nada aislado. ¿Están los efluentes de los procesos internos contaminando silenciosamente el clima de la organización del mismo modo que las aguas residuales sin tratamiento y los metales pesados de las industrias debilitan el sistema inmunológico de los corales, volviéndolos vulnerables a enfermedades letales? Un líder con enfoque sistémico sabe que si la fábrica de coral del núcleo operativo colapsa por el estrés químico acumulado, el desastre no se queda bajo el agua. En una corporación actual, ignorar los criterios ESG, es decir, la sostenibilidad ambiental, social y la gobernanza, provoca daños en cascada de triple impacto. Hay una página que les recomiendo que la vean, que se llama Ocean Sewage, en inglés, o sea, serían aguas residuales del océano. Que allí es bien interesante porque ellos tienen casos como reales de que se puede hacer. Y uno de esos casos en Honduras, que es muy importante la parte de trabajar en conjunto, ¿no? O sea, el científico dice una cosa, el turista dice otra, el gobierno dice otra, entonces hay que trabajar en conjunto. Y ese caso es muy bonito porque hicieron un proyecto poniéndose de acuerdo con las empresas, con los hoteles, perdón, que estaban allí en la costa, el gobierno, de la alcaldía o la gobernación de allí, y establecieron este proyecto para poner plantas de tratamiento y les ha funcionado buenísimo. Entonces ellos han visto que el arrecife antes estaba bastante degradado y que se ha recuperado. Si el arrecife de coral desaparece, las costas quedan desprotegidas ante el incremento del nivel del mar provocado por el cambio climático, erosionando las tierras y destruyendo la infraestructura de los hoteles de la zona. Al destruirse el hábitat, las capturas de recursos pesqueros vitales caen drásticamente. De hecho, un informe técnico de la organización Clima 21 documentó que el desplome de la pesquería artesanal de la sardina en el oriente del país provocó de forma inmediata la pérdida de más de 20.000 empleos directos y una reducción promedio del 40% en el ingreso familiar de las comunidades costeras. ¿Lo ven?
El daño ambiental se traduce de inmediato en un colapso financiero corporativo y en una crisis social en la comunidad. Se han hecho, estudios de cuáles son los valores, el valor económico que tienen los ecosistemas, y entre estos los arrecifes. Entonces, cuando ves la parte de lo que es la protección costera, han estimado, imagínense, hasta $9 billones anuales a nivel global. Han hecho esa estimación. ¿Y esto por qué? Porque esa barrera natural simplemente genera un ahorro en costos que invertir en la costa para poder protegernos contra la erosión. Una decisión lineal de negocio que ahorra costos arrojando efluentes al río termina destruyendo el mercado turístico y la estabilidad económica de toda la región años más tarde. Por eso, en las organizaciones modernas, la evidencia científica y los análisis de sistemas interconectados son herramientas estratégicas de toma de decisiones. No se trata de cumplir una ley ambiental por evitar una multa. Se trata de entender que tu organización es un nodo dentro de una cuenca viva. Si no mides la capacidad de carga crítica de tus operaciones, estás gestionando hacia el desastre a mediano plazo. Debería existir un canal de comunicación entre las investigaciones que se hacen en el área, esto para todos los parques en general, y las autoridades competentes o los tomadores de decisiones del área. Porque claro, existe como esa, desconexión, ¿no? Entonces, en principio lo que te decía, porque al final la investigación, por supuesto, nutre esa información que hay de cada área, pero también en principio me iría otra vez a la parte de las normativas que tienen esas áreas protegidas, o sea, en este caso Morrocoy, a cumplir lo que ya está escrito, lo que ya está establecido, porque realmente es lo que te va a garantizar ese buen manejo, ¿no? Y para entonces incluir información nueva, sí, como un canal de comunicación entre las autoridades y los científicos. Entonces, al final es como que todo va para ese trabajo en conjunto, no cada quien aislado. Hoy en día vivimos en la era de la inteligencia artificial, la automatización y la abundancia absoluta de datos. Una corporación puede presionar un botón y obtener millones de gigabytes de imágenes satelitales de sus instalaciones. O un gobierno puede usar algoritmos predictivos para calcular la contaminación del agua. Pero aquí radica la gran paradoja del liderazgo contemporáneo. Estamos inundados de datos, pero hambrientos de sabiduría. Muchas organizaciones sufren de una alarmante parálisis por análisis. Tienen tableros de control perfectos, pero carecen por completo de criterio humano para interpretar el contexto sistémico. Un agente de inteligencia artificial puede procesar la ecuación de regresión lineal del coral Orbicela en milisegundos, pero este agente jamás podrá generar el consenso humano necesario entre pescadores, científicos, empresarios turísticos y autoridades gubernamentales para rediseñar de forma corresponsable una política de gestión de acceso restringido o regular de forma sostenible un motor industrial continental. Ese es el rol insustituible del pensamiento crítico de nuestra especie. Cuando hablamos de restricción, es como que, de una vez como que uno rechaza esa medida, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que pensar es que esos servicios ecosistémicos que mencioné anteriormente, nosotros queremos mantenerlos, ¿verdad? Queremos conservarlos. Entonces, por eso, cuando hablamos de un manejo de un área protegida, ¿por qué tú decretas un área protegida como tal? Porque quieres proteger, a cada redundancia, todos esos bienes y servicios que te dan esos ecosistemas que están allí en esa área protegida. Para tú protegerlo, no puedes hacer un uso irracional de todos esos recursos. ¿Por qué? Porque se te acaban en menos de, rapidísimo. Entonces, el secreto es un desarrollo sostenible, un desarrollo donde puedas tener tu beneficio económico y también conservar eso de lo que te estás beneficiando. Llevemos este fenómeno a tu vida diaria y a tu propia organización a través de 3 preguntas de conexión profunda. En tu equipo de trabajo actual, cuando surge una crisis en un proyecto, ¿están buscando el responsable superficial que arrojó la basura desde la lancha? ¿O se están sentando juntos a mapear las corrientes invisibles continentales que causaron el problema de raíz? ¿Está el liderazgo de tu empresa utilizando la tecnología y los datos de manera integrada para potenciar el pensamiento sistémico?
¿O solo acumulan reportes automáticos que nadie lee mientras los pilares operativos claves se desgastan silenciosamente? ¿Están tus procesos de comunicación interna diseñados para generar soluciones de triple impacto? Es decir, viables en lo económico, justas en lo social y responsables en lo ambiental. ¿O siguen operando en silos cerrados e independientes? La gran enseñanza que nos deja el enigma subacuático de Morrocoy es que salvar un activo valioso requiere valentía estratégica para mirar más allá de lo evidente y traducir la complejidad de la ciencia en claridad de acción. No dejes que los datos de tu organización naufraguen en un mar de confusión operativa por falta de integración humana. Las mejores decisiones de la era digital no las toman las máquinas más rápidas, las toman las comunidades humanas que recuperan la capacidad de pensar, colaborar y actuar de forma integrada. Empecemos a construir hoy el triple impacto que el planeta y tu organización necesitan. Soy Marco Antonio Acosta. Gracias por atreverte a mirar más profundo. Visus Mundo. Inteligencia geosostenible.